En esta presentación veremos las fuerzas que se producen entre dos cuerpos en contacto, la fuerza normal y la fuerza de roce. Considere un cuerpo apoyado en una superficie. La fuerza de contacto aplicada desde la superficie hacia el cuerpo se puede analizar a partir de sus componentes. La componente perpendicular a la superficie de contacto, que se suele denominar normal. La componente tangencial a la superficie de contacto, denominada fuerza de roce, que se opone al deslizamiento entre las superficies. La fuerza de contacto es igual a la suma vectorial entre la normal y la fuerza de roce. La magnitud de esta fuerza se puede obtener a través del teorema de Pitágoras. En las siguientes figuras se observa que la fuerza denominada normal es perpendicular a la superficie de contacto. La fuerza de roce es causada por las irregularidades en la superficie de contacto, las cuales dependen de los tipos de materiales en contacto. La fuerza de roce permite que los autos avancen, que las personas caminen y que los clavos cumplan su función, entre otras cosas. Explica por qué se le ponen cadenas a las ruedas de los autos para transitar en zonas de nieve, o por qué los neumáticos para lluvia tienen dibujos o surcos. Sin embargo, el roce tiene algunos efectos negativos: pérdidas de energía, menor eficiencia y desgaste de los cuerpos que permanecen en contacto, neumáticos, suelas de los zapatos, ejes, cojinetes, etc. En el siguiente video se ilustra el concepto de fuerza de roce. ¿Se han preguntado alguna vez por qué después de que se les da un empujón, los objetos van frenando y finalmente se paran? Este deslizador se detiene rápidamente después de que se manda a lo largo del carril. Pero cuando el deslizador flota sobre un colchón de aire, la fricción es casi eliminada. Ahora, el deslizador frena solo gradualmente. Tal como se ilustra en las siguientes figuras, las fuerzas de roce son siempre opuestas al deslizamiento y tangentes a las superficies en contacto. Las fuerzas de roce son directamente proporcionales a la magnitud de la fuerza normal de las superficies en contacto. En el siguiente video se ilustra este punto. ¿Cómo cambia la fricción entre los objetos cuando la fuerza que los empuja uno contra otro aumenta? Usaremos esta tabla larga, un dinamómetro y algunas pesas para encontrarlo. Si jalamos la tabla con el dinamómetro, notaremos que la tabla siempre empieza a deslizarse con la misma fuerza. Este es el valor máximo de la fricción estática. Si añadimos suficiente peso a la tabla para duplicar el peso total, ¿cómo cambiará la fuerza requerida? La fuerza necesaria para mover la tabla se duplica aproximadamente. Si ahora añadimos otra pesa con un peso igual al de la tabla, triplicando así el peso original, vemos que la fuerza se triplica aproximadamente. Las fuerzas de roce son prácticamente independientes de las áreas de las superficies en contacto. En el siguiente video se ilustra este punto. Dos objetos cualesquiera que se frotan entre sí tienen fuerzas de fricción entre ellos. ¿Cómo dependen esas fuerzas del área de contacto entre los objetos? Usaremos esta tabla larga y un dinamómetro para encontrarlo. Si jalamos la tabla a lo largo de la mesa con su cara más ancha hacia abajo, la magnitud de la fuerza requerida para vencer la fricción estática es de alrededor de 12 newtons. Si ahora ponemos la tabla sobre su canto de modo que la superficie en contacto con la mesa disminuya casi 4 veces, ¿cuál será la magnitud de la fuerza necesaria para mover la tabla? La fuerza permanece casi igual. Hasta una buena aproximación, la fuerza de fricción estática no depende del área de contacto. En el siguiente video se describen los dos tipos de fuerzas de roce.
La fuerza de roce estático y la fuerza de roce cinético. La fricción estática entre este bloque de madera y la mesa impide que el bloque se mueva hasta que sea jalado por una fuerza suficientemente grande. Usaremos un dinamómetro para medir la fuerza requerida para vencer la fuerza de fricción y mover el bloque. En este caso, la fuerza es aproximadamente de 23 newtons. La fuerza necesaria para deslizar el bloque a lo largo de la mesa a velocidad constante es menor que 23 newtons. El coeficiente de fricción cinética es menor que el coeficiente de fricción estática. La fuerza de roce estático es aquella que aparece entre dos cuerpos en reposo e impide el deslizamiento de los cuerpos. La fuerza de roce cinético es aquella que aparece entre dos cuerpos en movimiento y se opone al deslizamiento de los cuerpos. Si un cuerpo está en reposo y no hay ninguna fuerza que intente provocar deslizamiento, la fuerza de roce estática es igual a cero. Si se aplica una fuerza F' de magnitud insuficiente para sacar al cuerpo del reposo, la fuerza de roce estática se encarga de mantener el equilibrio estático igualando su magnitud. Se define la situación de movimiento inminente cuando el cuerpo está a punto de deslizarse. En este punto, la fuerza de roce estática alcanza un umbral dado por el producto entre el coeficiente de roce estático y la normal. La fuerza de roce cinética o dinámica es aquella que se presenta cuando el cuerpo está en movimiento. Esta fuerza tiene dirección opuesta a la del desplazamiento del cuerpo. Su magnitud es constante y está dada por el producto entre el coeficiente de roce cinético y la normal. Sea F sub x la sumatoria de las demás fuerzas en la dirección del movimiento de un cuerpo en una superficie horizontal con roce. Si la magnitud de F sub x es mayor a la de la fuerza de roce cinético, el cuerpo estará acelerando, es decir, su rapidez aumenta. Si la magnitud de F sub x es igual a la de la fuerza de roce cinético, el cuerpo se desplazará con rapidez constante. Si la magnitud de F sub x es menor a la de la fuerza de roce cinético, el cuerpo estará frenando, es decir, su rapidez disminuye. La fuerza de roce cinética es prácticamente independiente de la velocidad relativa de deslizamiento entre las superficies en contacto. Los coeficientes de roce estático y cinético son magnitudes adimensionales positivas, cuyos valores representan, de un modo indirecto, el grado de aspereza o deformación relativa que presentan las superficies de dos cuerpos en contacto. Estos coeficientes dependen de la naturaleza de las superficies en contacto y del grado de pulimentación o rugosidad de las superficies. Para una superficie perfectamente lisa, ambos coeficientes tienen valor cero. En el siguiente cuadro se observan valores de coeficientes de roce para diferentes pares de materiales. Se puede observar que, en todos los casos, el coeficiente de roce estático es mayor que el cinético. En el siguiente video se ilustra con claridad la dependencia del roce de las superficies en contacto. Este plano inclinado tiene 4 superficies de materiales diferentes: hule, madera, lija y teflón. Bloques idénticos de latón se colocan sobre las 4 superficies. Ahora el plano se inclinará hasta que cada uno de los bloques comience a deslizarse hacia abajo. A medida que el plano se inclina, los bloques comienzan a deslizarse en un orden definido. Repetiremos esta secuencia con el ángulo de inclinación desplegado junto al plano cuando cada bloque se desliza. Aquí están los ángulos a los cuales cada uno de los bloques empieza a deslizarse sobre cada una de las superficies. A continuación se ilustrará usando una simulación la diferencia entre roce estático y roce cinético.
Considere la situación de la figura, donde la masa del cuerpo es de 10 kilogramos, el coeficiente de roce estático es 0.3 y el coeficiente de roce cinético es 0.2. La magnitud de la fuerza normal del suelo sobre el cuerpo es igual a su peso, que es de 100 newtons. Se considerará G igual a 10 metros partido por segundo al cuadrado. La fuerza de roce estática máxima es igual a 30 newtons. La fuerza de roce cinética es igual a 20 newtons. Para una fuerza F de magnitud 10 newtons, menor a la fuerza de roce estática máxima, el sistema está en situación de roce estático, por lo que su aceleración neta es igual a 0. Para una fuerza F de magnitud 20 newtons, todavía menor a la fuerza de roce estática máxima, el sistema permanece en situación de roce estático, por lo que su aceleración neta sigue siendo igual a 0. Para una fuerza F de magnitud 30 newtons, igual a la fuerza de roce estática máxima, el sistema está en situación de movimiento inminente. Aunque su aceleración neta aún es igual a 0, cualquier aumento de fuerza hará salir al cuerpo del reposo. Para una fuerza F de magnitud 40 newtons, el sistema está en situación de movimiento, por lo que la fuerza de roce es cinética. Los cálculos determinan que su aceleración neta es igual a 2 metros partido por segundo al cuadrado. Para una fuerza F de magnitud 50 newtons, el sistema está en situación de movimiento, por lo que la fuerza de roce es cinética. Los cálculos determinan que su aceleración neta es igual a 3 metros partido por segundo al cuadrado. Muchas gracias por su atención.